¿Te has preguntado cómo es que, si el dinero es creado por el Banco de México, procurando la estabilidad de su poder adquisitivo, México ha tenido que pedir diversos préstamos a los bancos extranjeros a lo largo de su historia? Aunque es difícil hacer un cálculo, a junio 10 del 2011, el periódico La Jornada había calculado la deuda nacional en 257.000 millones de dólares. Esto ha sucedido porque, contrario a lo que la gente cree, el dinero no es creado de manera espontánea. El dinero debe estar respaldado por un valor inmediatamente disponible. Si se crea dinero de la nada, se produce inflación. Es decir, que debido a la cantidad de dinero que circula, el dinero pierde valor. ¿Qué valor respalda actualmente el dinero en México? Actualmente no son las reservas en metales preciosos o petróleo lo que otorga valor al dinero en México, sino la capacidad productiva de nuestro país. Eso significa que el valor está sujeto únicamente a la promesa de pago o fe. A esto se le conoce como moneda fiduciaria, y es la regla en el mundo moderno. Rige por igual al peso mexicano que al euro o el dólar norteamericano. ¿Parece complejo? En realidad no lo es. Solo piénsalo un poco. En nuestro país, a los bancos se les pide una reserva especial para operar con riesgos controlados. Imagina que quieres comenzar a prestar dinero. Es un ejemplo, nunca lo hagas. En nuestro país solo los bancos pueden hacer esto legalmente, si lo haces tú, será un delito. Pero supongamos que quieres hacerlo. Para prestar dinero, requieres, claro, de dinero. Si deseas prestar 100 pesos, requieres 100 pesos. En los bancos esto no funciona así. La Comisión Nacional Bancaria de Valores indica que la solvencia de un banco es la capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago a medida que éstas van venciendo. Es decir, que aplica una regla inversa. Solo se requiere de cierta cantidad a medida que vaya pasando el tiempo, para liquidar únicamente lo que es su obligación liquidar. Se dice también que la solvencia de un banco es contar con bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos contraídos. ¿Eso significa que el banco tiene adeudos? Efectivamente, te diré el banco. Cuando tú acudes a un banco a pedir un préstamo, digamos, un crédito para casa, el banco cubre el pago de la casa, lo cual genera un gasto. Tú deberás cubrir esa deuda y una comisión adicional, interés, por la operación. ¿De dónde saldrá ese dinero? Lo primero que vendrá a tu mente es que el dinero sale de las cuentas de los inversionistas. Pero esto no siempre es así. Al banco le interesa controlar y administrar la mayor cantidad de cuentas que le sea posible por una simple y sencilla razón. El banco, tu banco, está autorizado para crear dinero de la nada. Así es. Escuchaste bien. Tu banco puede crear dinero como por arte de magia. Esto ya había sido observado por Paul Grignon en El dinero es deuda. Sin embargo, hasta ahí esto sería una media verdad. Los bancos sí están regulados. Pueden crear dinero, pero no de manera tan espontánea como antes. En el país, a los bancos se les exige una garantía, pero esta garantía solo sirve para amortiguar cierta cantidad de riesgo. A esto se le conoce como índice de capitalización. El índice de capitalización es la fortaleza financiera en una institución para soportar pérdidas inesperadas. Se considera suficiente con que cubra el 10% de capital neto, es decir, por el dinero que se puede conseguir de forma inmediata. Cuando contraes una deuda, como la del ejemplo del crédito de vivienda, al menos el dinero de los intereses por el préstamo no existe. Deberás trabajar para que se haga real. Sin embargo, al firmar, lo pones en circulación inmediatamente. De ahí que facilitar el acceso a este tipo de créditos, caros y hechos para saldarse a muy largo plazo, sea absolutamente irresponsable. Al atraer a México la banca extranjera, los políticos mexicanos se procuraron las mejores ganancias y no se preocuparon demasiado por la integridad de los clientes. Esto convirtió a la banca en México en una de las más caras del mundo.
El resultado es un sobreendeudamiento de la población mexicana y el consecuente crecimiento de su cartera vencida, o lo que es igual, de las deudas que se vuelven incobrables. Pareciera que la finalidad del sistema económico en México no fuera aliviar los problemas financieros que arrastra, sino el absoluto saqueo de las pocas riquezas que aún posee. La estabilidad de la banca en México, como en el mundo, es una mentira, y su control, por parte de nuestro sistema de administración pública, también lo es. Es imposible controlar algo que incluso está por encima del Estado. Y en México mucho menos, pues los bancos extranjeros suelen obtener ganancias equivalentes a las obtenidas, por ejemplo, por BBVA Bancomer en el 2007, cuando sus utilidades en el país fueron el equivalente al 12% mundial. En 2012, con el agravamiento del entorno económico, se espera que los riesgos para la banca se incrementen en el país, especialmente en el costo de los créditos. La desaceleración económica es un hecho, lo cual significa ya un aumento en el número de pobres, y el peligro que significará la desaparición casi absoluta de la clase media. La economía norteamericana continúa vulnerable, la zona euro se vislumbra cada vez peor. Se estima que su crecimiento sea cercano al 0%. En América del Sur la situación no es mejor, como resultado de lo que está por suceder en Europa. China tendrá que frenar el ritmo de producción y esto afectaría a los países productores de petróleo, como Brasil, Chile o Venezuela. El dinero, como ya vimos, no puede ser creado sin control. Esto significa escasez, porque la mayor parte del dinero se encuentra almacenado en pocas manos. Si has creído que una sola vida basta para salir de la pobreza, has visto muchas telenovelas o debes tener un muy buen plan. Son contadas las personas en el mundo que han podido desarrollar productos o servicios que les han ayudado a elevarse a un grado tan alto de riqueza. Contrariamente a lo que crees, las personas que conoces, que cuentan con un cierto nivel de vida, no son ricos. En la sociedad contemporánea, la clase alta está compuesta por miembros de un grupo cuya riqueza equivale a la cantidad de poder que detenta, o de la que es posible disponer para su propio provecho. En nuestra sociedad, se mide por la capacidad de producir dinero en tal cantidad que le sea posible subsistir holgadamente tan solo en los intereses alcanzados por sus empresas, por la influencia política que pueda tener en la legislación del Estado, y por el prestigio que proporcionan las interacciones sociales. Para formar parte de una clase social alta, es necesario poder colocarse aprobatoriamente en el círculo de poder, y esto significa oprimir aún más a la clase baja. Son pocos los miembros de este círculo de poder, curiosamente, todos compañeros, parientes o amigos. Si observamos detenidamente los acontecimientos nacionales, podremos darnos cuenta de que prácticamente, el grupo más poderoso está intentando saquear el país y preparándose para abandonarlo. Si esto sucede, los bancos también deberán irse. No existe suficiente cantidad de dinero para entregarlo a todos los clientes bancarios. El resultado será, tarde o temprano, la pérdida absoluta de los ahorros de la gente. ¿Cuentas con seguro social? Tienes un punto. Algunos patrones ni siquiera hacen los pagos correspondientes. Y quizá ellos tengan la culpa, no lo justificamos, pero el precio de la seguridad social en México es muy elevado, y el servicio es pésimo. Los casos de negligencia, abusos de poder, desvío de recursos, robo y corrupción, son increíblemente altos. Observa lo que sucede con tu Afore. Según el gobierno, las pensiones eran algo que ya no podía sostener. Pero se lo entregan a los bancos, y termina siendo un negocio redondo. Un negocio al que incluso el Instituto del Seguro Social terminó entrando, con Afore 21, actualmente en venta al mejor postor. La idea era hacer costeable la asignación de recursos por retiro. Se elevó la edad de retiro alegando que la esperanza de vida había aumentado. Pero mantuvieron la edad de retiro a los trabajadores al servicio del Estado mexicano. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Por la corrupción. Es más difícil controlar a los trabajadores del sector privado, pero muy sencillo controlar el sector público. Al entrar la nueva ley de sistemas de ahorro para el retiro, se buscó que las comisiones cobradas por los bancos fueran bajas. Al fin y al cabo, ahorrar era forzoso y la edad de retiro era muy alta. Los trabajadores hasta el día de hoy no se han comenzado a retirar con la ley actual. Eso no sucederá sino hasta el 2022. Sin embargo, los bancos han cobrado cuotas extraordinarias. La consecuencia es que se ahorra muy poco. Uno podría pensar que los rendimientos compensan estas comisiones.
Pero los rendimientos, a pesar de que su riesgo está en aparente control y que se ha diversificado el portafolio de inversión, no ha sido el esperado. Todas las Afores han reportado pérdidas significativas. Si no has ganado arriba de 20.000 pesos por lo menos la tercera parte de tu vida laboral, tu pensión será muy baja o tendrás que depender de una pensión mínima garantizada por el Estado. En otras palabras, de un salario mínimo. Por si fuera poco, existen omisiones que nos hacen dudar de las buenas intenciones del sistema de pensiones. Por ejemplo, la referente al tema del riesgo de trabajo. La cuota de este se determina de acuerdo con el tipo de actividad laboral y la otorga el patrón. Sin embargo, si el trabajador se accidenta, la cuota se descuenta del dinero del trabajador, que al contratar su renta vitalicia, en caso de que la incapacidad sea permanente, tendrá que cubrir con su ahorro el percance. El dinero del patrón nunca es tocado. ¿Qué sucede realmente con ese dinero? Nadie lo sabe. Podrán responder que una parte se utiliza para cubrir el gasto, pero no es verdad. No existe ningún escrito al respecto. Quizá ahora no seamos capaces de ver claramente el problema, pero esto nos llevará a un colapso, tarde o temprano. Si esto llegara a suceder, con un sistema económico como el que conocemos, los acontecimientos serían similares, tal vez incluso peores que los de 1994. Donde el gobierno, para evitar la falta de dinero en los bancos mexicanos, financió su rescate mediante el sacrificio de las familias mexicanas. ¿Por qué decimos que los acontecimientos podrían ser peores? Simplemente, porque el rescate bancario se continúa pagando y porque el Seguro Social trabaja desde hace años en números rojos. Con un sistema así, no podemos esperar nada bueno. El gran problema de la banca es la monopolización de la producción de dinero, y que este dinero sea utilizado para controlar a la sociedad. No se puede continuar enmendando indefinidamente los errores cometidos solo para poder cometerlos otra vez. No hay lógica en un sistema de estas características. El sistema financiero mexicano está manejando los números de manera superficial y provisional. No se está buscando resolver la problemática actual. Están tomando medidas para que el flujo de dinero no sea tan arriesgadamente escaso. Pero no se toman medidas para cambiar la situación. Es una bomba de tiempo y a alguien le tocará cargar con ella cuando esto estalle. Es urgente darse cuenta y no esperar a que la crisis sea aún peor. Es indispensable despojar del negocio a los hombres tras el poder. Es preciso que la banca cambie la forma en que es vista. Que deje de ser un negocio y se convierta en un dispensador y un administrador del dinero. Existen propuestas interesantes que podrían ser puestas en práctica, como por ejemplo, las estructuras de administración local de dinero y el requisito indispensable que significa la introducción del concepto de oxidación de dinero. Esto significa poner un impuesto sobre el dinero que se mantiene ocioso en almacenamiento constante. Con esto se garantiza la movilización de la moneda y su utilización constante. La nueva banca podría cobrar solo por los gastos administrativos generados de un préstamo, pero no por intereses fluctuantes o similares. Una deuda eterna como la que significa un crédito hipotecario de auto, podría reducirse a veces hasta en un 30 o un 40%. Y como estos ejemplos hay muchos. El dinero no se ha esfumado. El dinero está siendo almacenado para mantenerte controlado, para mantenerte ocupado, para educarte mal. Este tipo de propuestas pueden ser viables si antes nos quitamos de encima el pesado fardo que significan los grupos financieros que controlan la economía actualmente. Para esto es necesario comprender el origen de su poder. Si no se comprende, entonces sucederá lo que estás pensando. Es absolutamente imposible. Solo piensa un poco. ¿De dónde obtienen su poder los bancos o los gobiernos? Lo obtienen de ti. Lo obtienen porque tú se lo otorgas. Este poder es solo una concesión. Y en el momento que lo comprendes, vuelves a ser dueño de tu destino. Las más altas cumbres son dominadas por el anhelo de conocer lo que hay más allá de las nubes. Proyecto de Desarrollo e Integración Humana.